tierra y mar. Tú moras en lo alto, gloria a ti queremos dar. Dios de gloria, galaxias cantarán que eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo, Dios del cielo y mar, Dios de eternidad. Cada nueva mañana yo celebraré la luz. Si tropiezo por la noche, clamaré y responderá. Dios de gloria, galaxias cantarán que eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo, Dios del cielo y mar. Aleluya, 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 Dios de eternidad. Dios de gloria, galaxias cantarán que eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo, Dios del cielo y mar, Dios de eternidad. Amén. Ahora sí, podemos tomar asientos y vamos a pedirle al Señor que sea Él poniendo en nuestros corazones Y ese fue el caso también de un hombre muy importante en la Biblia. Y por ahí, por esa línea, el Señor dispuso que el mundo conociera de Dios, de su pueblo, y levantó una familia y le hizo muchas promesas. Y por esa línea vino nuestro Salvador, porque Dios lo había dispuesto así. Esto fue anunciado incluso desde antes de la fundación del mundo, pero se registró en la Biblia cuando hubo ese primer conflicto. Recuerden que nosotros fuimos creados, la humanidad, el hombre y la mujer, fuimos creados en perfección, perfectos, pero libres. Y fuimos creados para adorar y para vivir eternamente y adorar eternamente. Pero también éramos conocedores de que el día que desobedeciéramos la voz del Señor y escucháramos la voz de otro que no fuera el Señor y entrara engaño en nuestras vidas, pues íbamos a tener la muerte. Eso el Señor lo anunció al hombre y a la mujer, y eso ocurrió. Y aun cuando Dios sabía que eso iba a ocurrir, ya tenía un plan, no un plan B, sino un plan perfecto de salvación. Hoy en la tarde realmente es un plan B porque originalmente no estaba yo para predicar, pero estábamos ahí con las oportunidades que en una iglesia que está creciendo y formando a nuevos hermanos en la predicación de la palabra.
nuestro hermano Abay. Y lo menciono para que sea motivo de oración porque fue por una situación de enfermedad, una situación extraordinaria de urgencia. Saben que él fue llevado por urgencias al hospital, le dio como un presíncope, dice su madre, y aun cuando ya está en la casa, pues tendrán que chequearlo y esto es motivo de oración. Él iba a llevar el mensaje hoy, iba a empezar así, pero el Señor tenía otras cosas preparadas para ello. Y para nosotros, aun cuando pueda ser un plan B, en el Señor los planes son perfectos, ¿vale? Y nos disponemos siempre, ¿vale? Y en ese plan B, pues vamos a hablar de un hombre que ya ha formado parte del plan A, y ese hombre se llama Abraham, ¿vale? Así que los animo a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 al 9. Amén. Y en eso vamos a ver que este pasaje ya es la respuesta, porque cuando ocurre ese primer conflicto que hace que el hombre sea separado, Dios en ese plan de salvación allí en Génesis 3:15, lo quiero leer textualmente, dice así la palabra del Señor antes de ir a Génesis capítulo 12. En el libro de Génesis, cuando el Señor estaba haciendo juicio contra el enemigo, el diablo, el engañador, estaba haciendo también juicio contra el hombre y la mujer, incluso la tierra recibió la maldición a causa del hombre, y el Señor estaba allí dictaminando, llevando esos juicios justos, porque Él había dicho que el día que el hombre y la mujer desobedecieran lo que en capítulos iniciales había dicho que no se comiera de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comieran ciertamente morirían. Y ocurre entonces esa caída, esa desgracia que se llama el pecado original. Entonces desde ahí toda la humanidad, todos los hombres, las mujeres, todos los que nacemos venimos contaminados por el pecado. Entonces de ahí la necesidad de aceptar el plan de salvación, que por medio de esto que está prometiéndose aquí, es decir, de un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros reconociendo que somos pecadores y arrepintiéndonos de ese pecado y aceptando la salvación en Cristo Jesús, íbamos a volver a la vida eterna. Habíamos sido condenados a muerte, dice allí, separados. Incluso fuimos como desarraigados de la tierra, del jardín del Edén, pero volveremos nuevamente a esa tierra nueva, a ese jardín perfecto del Edén que estaba en Génesis 3. Y allí en el versículo 15 dice así la palabra, dice el Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando el Señor y dice: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Pues esa simiente toma, digámoslo así, personalidad, personaje en el hombre Abraham. Es verdad que antes de entrar al capítulo 12, vemos allí cómo el Señor nos presentó el diluvio, nos presentó luego la cuestión de la torre de Babel, o sea, circunstancias donde el hombre lo que hace cada día, Caín y Abel, lo que hace cada día es alejarse más de Dios, atentar más contra Dios. Pero a partir ya del capítulo 12 se inicia dentro de la narrativa un camino ya de esperanza a través de un hombre en el cual el Señor iba a hacer un pacto, pero un hombre que ya había sido escogido desde el principio, porque la Biblia así nos lo relata. Por eso Él es llamado el Padre de la fe, ¿vale? Incluso es tan importante, no solamente en la Biblia, que bastante lo es, sino que en la historia de los pueblos y en la historia de las religiones, Abraham es como pieza clave, figura clave, humanamente hablando, de tres grandes religiones, imagínate, de los musulmanes, de los judíos y de lo que se llama el contexto cristiano, que a su vez se deriva en otras tres grandes ramas. Cuando hablamos del cristianismo, hablamos del catolicismo,
hablamos de los ortodoxos y hablamos de los protestantes o evangélicos. Y en esas tres grandes religiones, todas ellas reconocen que Él es el padre de la fe, ¿vale? Porque Él fue el padre de Ismael, los ismaelitas. Ismael es el padre, es decir, el patriarca del pueblo musulmán. Él fue el padre de Isaac, ¿vale? Entonces el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él fue el abuelo de Jacob, Jacob el nombre de Israel, Israel la nación, el pueblo judío, religión musulmana, religión judía, pero por esa misma línea venía nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor es de la raíz de Judá, el león de la tribu de Judá, porque así fue delineada esa línea de salvación, de la línea de David, que viene de la línea de Abraham, y a su vez, antes de entrar a leer el capítulo, quiero llevar en ese contexto, se está hablando ahí ya de una primera gran genealogía, como árbol genealógico, y esa genealogía, lo que nos está mostrando la Biblia es esa línea, esa cantidad de nombres puestos en una línea de descendencia, Dios la fue escogiendo, ¿vale? Después del diluvio de Noé, porque al arca entraron solamente Noé y su familia, pero de ahí viene, y ahí están lo que se llama la línea de los pueblos en Sem, los pueblos semíticos, y Abraham cobra, digámoslo así, personalidad, porque viene a ser el amigo de viene a ser el amigo de Dios, porque Dios lo ha escogido. Vamos a leerlo, vamos a leer exactamente cómo entonces, en eso que si abrimos nuestras Biblias, cuando miramos el capítulo 1, creación, cuando miramos el capítulo 3, la caída, cuando luego miramos ahí en los capítulos siguientes el diluvio, cuando después miramos que está lo que ocurre en la Torre de Babel, porque la tierra se hizo una sola en el sentido de los pueblos se unificaron, pero cómo el Señor luego confunde todo ello, porque todo esto lo que hacían era querer llegar hasta Dios para superar a Dios y desplazar a Dios. Querían ser más que Dios, es decir, el engaño del diablo. Capítulo 12, versículos del 1 al 9, lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Abraham es el nombre original, ¿vale? Porque luego el Señor, en el capítulo 17, le cambia este nombre. Solamente se le agrega la letra H, Abraham, ¿vale? Pero aquí vamos a encontrar el nombre de Abraham, pero es el mismo, Abraham y el mismo Abraham a partir del capítulo 17 en el libro de Génesis, ¿vale? Y el Señor dijo a Abraham, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para los estudiantes del Instituto Moclan, hasta aquí tenemos nosotros una tarea, ¿vale? Pero vamos a leer el pasaje completo hasta el versículo 9, ¿vale? Capítulo 12, versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Lot era su sobrino, ¿vale? Abraham tenía ahí en ese momento 75 años cuando salió de Harán. O sea, 75 años humanamente, ya tenía cierta edad, ¿vale? Ya era mayorcito, como por así decirlo. Versículo 5. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor, cuando se dice el Señor, es decir, Dios, ¿vale? El Señor nuestro Dios apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor
e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero leer textualmente porque me gustó mucho dentro de la Biblia de estudio que tengo, que es la Reina Valera 1995. Y así se nos enseña incluso que cuando vayamos a hacer nuestro ensayo, si vamos a tomar algunos apuntes, citemos las referencias bibliográficas que nos ayudan para elaborar un ensayo, una redacción de lo que aquí estamos leyendo y de lo que aquí podemos aprender. Y en el capítulo 12, esta Biblia de estudio, la Reina Valera 1995, dice, cuando en la expresión Jehová había dicho a Abraham, la Reina Valera pone Jehová, la Nueva Biblia de las Américas pone el Señor, esto ya lo hemos explicado. Dice, esta irrupción, es decir, en la narrativa, o sea, aquí empieza a haber un contraste, un énfasis muy fuerte en la narrativa para llamarnos la atención. Esta irrupción totalmente imprevista de la palabra de Dios hace que la historia del mundo entre en una nueva etapa de la humanidad sumergida en el pecado, porque lo que veíamos era pecado y desgracia, la caída del hombre, Génesis 3, el juicio, la maldición, la historia de Caín y Abel, triste, dramática, el diluvio, no fue nada agradable lo que ocurrió en el diluvio, casi que desaparece la humanidad, casi que desaparece los animales, la naturaleza hubo una serie de transformación, luego se levantan nuevos pueblos, la Torre de Babel, pero todo esto es negativo, todo contra Dios y sin Dios, incluso queriendo ellos ser, es decir, un control casi que total del diablo en el sentido de la tierra, pero Dios no había perdido el control. Y por eso es que aquí llaman la atención en esto. Es decir, que a partir de aquí vamos a encontrar una historia que se personifica en la esperanza, y esa esperanza llega luego hasta la persona de Jesús, porque es en esa línea donde nosotros encontramos la revelación perfecta de lo prometido en Génesis 3:15. Pero esa simiente está allí formándose, gestándose en la persona de Abraham, en la familia de Abraham, en el pueblo que se formó en Abraham y con Abraham. Y dice, y Dios va a formar un pueblo nuevo que comienza con Abraham. Es decir, que enfáticamente aquí entonces se afirma que es Dios. ¿Ves? Cuando dice el Señor dijo a Abraham, es decir, es Dios quien inicia. ¿Va? No fue porque Dios encontró a Abraham y entonces lo halló, pues, este es no, Dios ya lo había preparado, Dios ya lo había escogido. Y por eso la palabra cuando dice, el Señor dijo a Abraham, es decir, esto afirma enfáticamente que es Dios quien inicia un acto especial. Inicia aquí en cuanto a la revelación, pero esto ya había sido preparado desde antes por nuestro Dios, en lo que se llama el plan de salvación para la humanidad. Recuérdalo, de la simiente. El juego de palabras es muy significativo. Los pueblos semíticos, la semilla, la simiente de Sem, y Abraham era de la línea de Sem. ¿Vale? Lo podemos ver en capítulos anteriores, en la genealogía que allí se nos está revelando en la Biblia. Y esto nos comprueba una vez más en la esperanza que el Señor, como lo relatábamos allí en Génesis 3:15, en vez de abandonar a la humanidad en su pecado, y a pesar de todo lo que en los capítulos anteriores nos están diciendo, que el hombre por el contrario a lo que va es contra Dios y contra Dios, Dios no lo abandona, sino que Dios escoge a un hombre y le hace un llamamiento especial. La Biblia y las traducciones de la Biblia y para nuestro idioma lo titulan a este pasaje, el del capítulo 12, incluso todo el capítulo, el llamado a Abraham, es decir, un llamado especial. Recuérdalo siempre, que se corresponde con lo que Dios había prometido y que se reveló en lo que se llama el protoevangelio. Génesis 3:15. Abraham está dando forma
figura y personalidad a la promesa de Dios, a lo prometido de Dios en Génesis 3:15. Pero ese llamamiento trae demandas y promesas, y por eso es que a eso se le llama, aquí vemos entonces, un pacto entre Dios y el hombre escogido por Dios. Anteriormente habíamos visto otro pacto en Noé, en el sentido de que pasó el diluvio y el Señor prometió, ¿qué prometió? Que no volvería a hacerlo del diluvio en el sentido de acabar la tierra, ¿va? Pero en cuanto a diluvio, y nunca va a acabar la tierra en el sentido de destruirla, pero sí la va a transformar, que ahí hay una gran diferencia, pero ese es otro tema que está reservado para los finales de la historia de la humanidad y la historia de la creación, que en Dios nunca terminarán, pero sí habrá un proceso de transformación, porque la maldad no va a reinar eternamente. Y este capítulo lo que hace es empezarlo así, a relatar cómo Abraham comienza a caminar por fe. Aquí hay una cancioncita que cantamos con los niños, Padre Abraham, que nos relata realmente es eso, que de allí proviene la fe. La fe en el sentido de que este hombre creyó a Dios, eso se llama fe. Luego la Biblia comienza a explicarnos y a aclararnos muchas cosas ocurridas en torno a la historia de Abraham, pero la Biblia está muy llena y bastante conmovedora y bastante presentable en la historia que ha ocurrido con Abraham, con su esposa, con su familia y en la relación con Dios. Lo más importante, su nombre de pila era Abraham, que traduce Padre enaltecido. Abraham, Padre enaltecido, pero que luego fue cambiado una sola letra, la consonante H, Abraham, que significa padre de una multitud. Porque en lo que acabamos de leer allí, especialmente en los versículos del 1 al 3, allí vemos que el Señor le hace esa promesa. Y por eso le cambia el nombre en ese sentido. Pero ambos nombres eran dignos para el siervo de Dios, el amigo de Dios. Recordamos, el diluvio había destruido a una civilización pecaminosa, corrupta, pero otra sociedad pecadora pronto estaba ocupando un lugar y tan predominante, que es lo que se llama la sociedad de la Torre de Babel. ¿Vale? Dios llamó a un hombre para empezar el cumplimiento de su promesa de Génesis 3:15, de enviar a un Salvador al mundo. Este hombre era descendiente de Sem, lo dice en el capítulo 11 de Génesis, versículo 10, en la genealogía que les estoy mencionando, y el padre de la nación judía. Hasta aquí no había pueblo de Israel, pero después de aquí vemos que en él, ¿vale?, nace lo que se llama el pueblo judío, la nación de Israel, porque es el patriarca, es decir, el origen, humanamente hablando, de este pueblo escogido por Dios. Su hijo Isaac, su nieto Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y lo hace con este hombre, un solo hombre allí en Génesis 12, para bendecir al mundo entero. Y esto se considera, nos ha enseñado a nosotros, cuando nos enseñan la Biblia a través de lo que se llama la teología, esto se llama que el Antiguo Testamento es sombra de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Es decir, Abraham tipifica que en un solo hombre Dios lo escoge, para luego, en luz, que es el Nuevo Testamento, en un solo hombre, es decir, el Dios hecho hombre, Dios iba no solamente a bendecir al mundo entero, sino a salvar al mundo entero. Esto no significa que todo el mundo va a ser salvo, sino todos los que han aceptado al Señor Jesucristo y que han sido escogidos por Dios como Dios escogió a Abraham. Solo Dios lo sabe. Pero lo más importante también de este pasaje, dentro de los propósitos de Dios, es cuál fue la respuesta del hombre a Abraham.
y el ejemplo para nosotros como humanidad en la respuesta que le damos a Dios. Y la respuesta de Abraham fue por fe. Por fe te acepto, por fe te obedezco, por fe te sirvo y por fe te sigo. Y esa es la respuesta que como ejemplo él iba a llevar en sus hombros, porque donde fue luego a reposar, lugar de Siquén, se llama lugar de hombro. En sus hombros iba a llevar para luego dárselo a toda su descendencia. Y el pueblo de Israel, sombra en el Antiguo Testamento, era el papel, es decir, la función, la misión que debería de llevar a los pueblos antiguos. El mensaje de la salvación de un pueblo escogido por Dios, el Dios revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob. El gran yo soy, que luego un líder de la nación judía, Moisés, lo lleva en lo que se llama el pueblo saliendo de Egipto para entrar a la Canaán terrenal. El pacto. Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos. Y esto en el Nuevo Testamento, que ya es luz, lo recoge bien la iglesia naciente, cuando en el primer martirio Esteban da un discurso, da un mensaje evangelístico y cita al personaje y la figura de Abraham. Hechos capítulo 7, versículos 2 y 4, dice así la palabra del Señor. Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Aram, y de allí, después de la muerte de su padre era Taré, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. ¿Quiénes? La nación israelita, el pueblo judío, que para los tiempos de Esteban estaba, digámoslo así, cautiva del Imperio Romano, en los tiempos de Jesús. Pero ya existía no solamente este pueblo en los tiempos antiguos, sino que aquí se manifiesta en el relato de la iglesia naciente, en Esteban, que este pueblo ya existía y eso había sido una promesa que Dios le había dicho a Abraham que ocurriría y ocurrió. Y eso es lo que Esteban está relatando. Está hablando al pueblo judío con una nación geográficamente exacta en la Palestina, en Jerusalén. Dice, y ya volviendo a Génesis 12, pero Abraham se quedó en Harán hasta la muerte de su padre. Y eso tiene que ver mucho. Realmente Abraham se mueve a raíz de la muerte de su padre, en el tiempo que también Dios le había señalado. Pero es un señalamiento que nos hace llamar la atención, que Dios exige total separación para él, incluso en el caso de Abraham, de separarse de su padre, incluso si es necesario allí la muerte para lograr los propósitos de Dios, como lo hizo con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Incluso la muerte de su Hijo, el Dios hecho hombre, para que nosotros tuviésemos vida eterna. Esta separación, así, en el Padre de Abraham, es también sombra de lo que en separación hay entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Una separación que la quiero entrecomillar en el sentido de que el Señor se despoja, y bien, hay una pequeña separación en el sentido de que ya en el momento de la muerte, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque no se podía ir el Dios total, el trino, a la tumba, sino que el Hijo es quien hace la función de ir a la muerte y a la tumba, y
pero la muerte no le pudo retener, sino tan solamente 3 días. Pero dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y no porque Dios lo abandonara, sino que tenía que ocurrir un momento de separación. Es decir, que las demandas del llamamiento de Dios pudieran ser muy fuertes, pero nunca son tan fuertes con todo lo que Él también está haciendo, ha hecho y hará por su creación, por sus hijos, por el hombre y la mujer. Pero por el hombre y la mujer que vuelven nuevamente a Él, creyendo en la fe y creyendo en esa fe en el Señor Jesucristo. Abraham debe entonces dejar su tierra, nos dice ahí el relato. Abraham debe dejar su padre, nos dice el relato. Y esto se traduce como Abraham tiene que empezar a dejar tal vez lo más querido. Renuncia Abraham a ser primogénito de Taré para ser primogénito de Dios. En el sentido de primogénito, ser padre en la fe de muchos, porque Dios lo había escogido que así fuera. Según la cronología bíblica, Taré vive unos 70 años más después de la partida de Abraham a Canaán. Eso es lo que dicen. Abraham debía ir a una tierra que en su momento dado Dios le mostraría. Y estas eran las condiciones de Dios a Abraham, en lo que estamos viendo allí en el relato. Debes salir, debes abandonar eso. Y se encontraba en un lugar que no era el lugar de nuestro Dios, porque Dios lo hace mover para que vaya hacia su lugar y en camino hacia la tierra prometida que Él le mostrará y le revelará. Pero esto implica renuncias. Igual pasa con su hijo. Debe venir del cielo a la tierra. Debe renunciar, entre comillas, a ese lugar privilegiado, sentado en el trono, en la gloria, para tomar la forma de siervo y venir a por nosotros para rescatarnos, para libertarnos y para darnos vida y vida eterna y vida abundante. En el caso de Abraham, allí en ese momento era como una aceptación de lo desconocido, pero él esto tiene su gozo cuando aún en medio de la aceptación de lo desconocido se siente seguro porque está conociendo a aquel que lo va a conducir. Abraham sabía que no iba a iniciar un camino él solo, sino que iba a iniciar un camino tal vez desconocido para él, pero seguro de la mano de quien lo iba a llevar por ese camino. Muchos dicen que este llamamiento es un llamamiento de gracia, es decir, hecho por la gracia, y las bendiciones de todo el pacto se debían a la bondad de nuestro Dios. Dios le prometió a Abraham allí una tierra. Dios le prometió un gran nombre. Dios le prometió una gran nación. Dios le prometió una bendición que se esparciría por todo el mundo y una bendición que se traduce en protección, porque dice: maldeciré a los que te maldigan, porque también se iba a mover con pueblos que iban a maldecir a Dios. Venimos hablando desde el capítulo 3 hasta el capítulo 12 de una cantidad de pueblos que no quieren a Dios y que maldicen a Dios, y que incluso empiezan a perseguir a los escogidos de Dios. Pero cuando le dice: te bendeciré y maldeciré, es porque te protegeré a ti, porque te he escogido a ti. Responder a estas promesas exigió entonces gran porción de fe de parte de Abraham. La Biblia nos ayuda mucho a cómo fue ese actuar en cuanto a la fe de Abraham. Capítulo 11. Luego les digo los versículos exactos, donde dice: por la fe Abraham, por la fe Sara, y todo esto citando a esa promesa que está allí y ese pacto que se está allí gestando. Lo digo gestando en el sentido de ubicarnos en Génesis capítulo 12. Nótese la repetición que hace el Señor en cuanto a la promesa, es decir, en cuanto al pacto. Haré, en los labios de nuestro Dios, haré.
pero él lo haría si tan solo Abraham creía, aun cuando él sabía que Abraham iba a creer. Esto es un poco complejo de decirlo en ese sentido, ¿vale? Porque pareciera que, entonces, ¿para qué lo hace Dios si Dios ya lo sabía? ¿Vale? No vamos a entrar en ello porque si no nos rompemos. Hay muchas cosas que no podemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor le habla así para que él sepa sobre la fidelidad de nuestro Dios. Digamos que ese es el fin último y el fin central y el fin preponderante. Dios es fiel al pacto y lo cumple. Eso es la fidelidad de nuestro Dios. Y esa fidelidad se manifiesta también en quien es Dios, es decir, en el Hijo. Dios fue tan fiel al pacto que envió a su Hijo. Envió a su Hijo, se cumple con lo prometido en Génesis 3:15, envió a su Hijo porque también en cierto sentido implícito se lo está diciendo allí a Abraham en el capítulo 12. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no solamente por el pueblo de Israel, sino que de la línea de Judá, del pueblo judío y de los israelitas, nacería, digámoslo así humanamente, ese Señor Jesús nuestro, pero que siempre lo ha sido. Dios haría de Abraham una gran nación, y podríamos preguntarnos, así como nos lo dice el Instituto Moclan, ¿cómo se desarrollan todas estas promesas a través de toda la Biblia? Pues en la historia de Abraham, en lo que cuenta Génesis, en la historia de la iglesia, es decir, en los evangelios, es decir, en el libro de los Hechos, también en lo que es en la realidad histórica y en la realidad geográfica y en la realidad política. Cuando el Señor le habló a Abraham, Israel no existía, ni siquiera había nacido Jacob. Génesis luego nos dice que nace el nieto. Génesis luego nos dice que hay un pueblo. La historia de Moisés nos dice que ese pueblo es liberado y para el tiempo de Moisés ya eran 2 millones. La historia, porque es real, incluso en el tiempo actual, es decir, Israel no es una historia de las películas de Netflix o de los cómics. Israel existe, el pueblo judío existe, la ciudad de Jerusalén existe, toda la región de Palestina existe, la arqueología lo demuestra, los reinos también demuestran, el reinado de David, el reinado de Salomón, no fueron reinados ficticios. Es decir, que todo lo prometido en Génesis 12 se ha cumplido a través de toda la Biblia. El mismo Señor Jesucristo, dentro de las declaraciones de Yo Soy. Del Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 39 en adelante, después de haber declarado Yo soy la luz del mundo, en la discusión y en el debate que tenía con los judíos, especialmente con los fariseos. Ellos, en versículo 39, capítulo 8, textualmente dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 52, sigue la temática. Dice así en el verso 52: entonces los judíos le dijeron: ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Y Jesús les respondió y les dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco sería mentiroso, como vosotros lo sois, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió
y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Se cumple lo que está relatando Génesis 12 y la Biblia lo registra aquí también. Entonces tomaron piedras para arrojarse. Es lo que les está diciendo, que Él procede humanamente de esa promesa, porque en Abraham está la línea de la salvación. Para el pueblo judío, el rey David, de la línea de David, de uno de los hijos de Israel, Judá. Es escogida la línea de la salvación. Jesucristo nace en Belén como hombre, el verbo hecho carne. Es decir, se cumple todo eso, ¿vale? Ya vimos cómo Esteban lo cita también en la Biblia, en la historia de la iglesia, y luego también vemos en el libro de los Hebreos, de autor anónimo, cómo el capítulo 11 dedica, o sea, si le decimos cómo se desarrollan estas promesas a través de toda la Biblia, pues con la nación de Israel, con la venida del Mesías, con los reinados de David y de Salomón, por mencionar algunas cosas allí dentro de lo que estamos redactando para ese ensayo. Es decir, la promesa de la tierra se cumple. Lo que hace el pueblo de Israel, todo, es que están los profetas, todos ellos citaban el pronunciamiento en los salmos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es por donde queramos mirarlo, por algo es llamado el Padre de la fe. Incluso en lo que les decía, sirve de argumento, no solamente es decir cómo se desarrollan estas promesas a través en la historia de las religiones. Para la religión musulmana, Abraham no es un cualquiera, es patriarca de ellos, es padre de ellos, es el padre de Ismael. La diferencia es que ellos dicen que Ismael es el hijo heredero y que Isaac es el que es el hijo no legal, que el legal es Ismael, el de los ismaelitas. El de los judíos lo estamos viendo, y el de las tres grandes religiones, porque Jesús es de esa simiente, humanamente hablando. Y estas tres religiones en ese sentido tienen mucho peso político. Israel misma, hoy en día, Israel logra su condición nuevamente de nación. Potente fue en los tiempos del rey David y en los del rey Salomón, cuando venían la historia de la reina de Saba. Pero luego, después de la Segunda Guerra Mundial, tristemente, en la matanza de 6 millones de judíos por Hitler, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU da oficialmente que Israel sea reconocida por fin, después de lo que se llama casi la desaparición de Israel, porque ocurre en dos fases, que se está explicando y se predica enseñándose aquí en el libro de Oseas, por ejemplo, en el Instituto Mokla. Israel era una sola, pero luego fue dividida, invadida por los asirios, primeramente lo que se llama el Reino del Norte. Queda un remanente pequeñito que es el Reino de Judá, el Reino del Sur, pero también luego estos fueron invadidos por los babilonios. Todo eso es real. Daniel, el libro de Daniel habla de ello. Y luego Israel desaparece, pero no desaparece el pueblo, está allí. Lo que pasa es que están dispersos, pero están en Jerusalén, están en Palestina. Y en los tiempos de Jesús. Y Jesús tampoco es que sea una figura. Todo el mundo reconoce, tanto reconoce que nuestra era cristiana se cuenta con los días de nuestro Señor Jesucristo. 2023 años de que el Verbo hiciera aparición y de que naciera en Belén, humanamente hablando, muriera en Jerusalén, pero también se habla de la resurrección. Abraham, Dios iba a bendecir y a engrandecir, y esto se cumplió. Hoy en día, eso, digámoslo así, se cumple en la persona de Jesús. Porque en todo el mundo Dios quiere bendecir a la humanidad por la simiente de allí. Y esa simiente cobra perfección
en Cristo Jesús. El deseo de los hombres en Babel era el lograr un nombre, pero un nombre por encima de Dios, con fines y propósitos que desafiaban a Dios, es decir, con motivos egoístas, es decir, con motivos diabólicos, instrumentos del diablo. En vez de ser olvidado al separarse de su parentela y tierra, el personaje del cual estamos relatando, Abraham, por el contrario, es escogido por Dios para ser engrandecido y beneficiado por Dios. Dios, por medio de Abraham, inaugura una nueva relación con todas las familias de la tierra. Las familias serán benditas o malditas de acuerdo a la relación que mantenemos en esa línea de salvación que procede de ese pacto cuando el Señor nuestro Dios habla a Abraham y le instruye. La nación, el pueblo, el Señor Jesucristo. La voluntad que Dios expresa es redención para todas las naciones. Esa es la bendición. La vida de Abraham y de la nación, bajo la promesa, sería el modelo a imitar. El llamado de Dios allí en Génesis 12 dependería de la respuesta de un hombre, pero este hombre respondió con fe y obediencia, porque él creyó a Dios. Y eso es el deseo y la voluntad que el Señor siempre quiere seguir transmitiendo a todas las generaciones, a todo un mundo perdido, porque sin Él estamos perdidos. Él llega a confesar, Él llega a comprometerse, y cuando dice llega a confesar, Él llega a confesar su fe, porque allí, como se relata en el pasaje, Él adora a Dios, Él escucha a Dios, Él obedece a Dios, y Él hace lo que Dios le pide que haga. Comienza a ser peregrino, como todos nosotros somos peregrinos. Nosotros estamos en este mundo de paso, porque nos espera una mejor patria, la patria celestial. El llamamiento de Abraham es un llamamiento donde vemos las promesas cumplidas de Dios, pero también en el llamamiento a Abraham vemos un ejemplo de la obediencia de un hombre hacia Dios. Vuelvo y repito que no cabe duda que toda la Biblia, la historia de la humanidad y las religiones abrahámicas demuestran que Dios ha cumplido sus promesas, porque Israel tiene su tierra y actualmente la tiene oficialmente y tendrá más, dice la profecía. Los judíos han bendecido a todas las naciones al darnos la Biblia y a Cristo. Y el nombre de Abraham lo reverencian judíos, musulmanes, cristianos, sean católicos, ortodoxos, protestantes o evangélicos, e incluso hasta los incrédulos. Los hombres de Babel, la humanidad de ese tiempo, la sociedad de ese tiempo, querían hacerse un nombre para sí mismos y fracasaron. Pero Abraham confió en Dios y Dios le dio un gran nombre. Formaría una nación grande. La Biblia lo relata, la historia lo relata. Sería bendecido. La Biblia lo relata, la historia lo relata, pero más que la historia, la fe lo dice. Su nombre sería engrandecido, sería protegido, serían benditas en él todas las familias de la tierra. Y para concluir, así cuenta la Biblia
de Abraham. Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, es decir, la Biblia está recordándonos lo que está ocurriendo aquí en el Nuevo Testamento, en lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 2. Siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob. Aquí ya vemos la promesa hecha que haría de él una familia cuando incluso su esposa era estéril, que nos narra la Biblia. Coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y también en el versículo 11 nos habla de su esposa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios es fiel al pacto, pero en Jesús este pacto se ha manifestado en perfección. El Señor Jesús se hizo hombre, nació como hombre en Belén, y el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario en Jerusalén para libertarnos de la esclavitud del pecado, ese pecado que se narra en Génesis 3. Y con la esperanza de la victoria hecha en Él mediante su muerte y resurrección, por creer en Él, como Abraham creyó a Dios, Él espera que toda persona pudiera creer en Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Ese Jesús, ese Señor Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, pero Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quieres estar con Él? Si ya estás con Él, sé fiel hasta la muerte. ¿Quieres estar con Él pero aún no estás? Hoy puede ser un día de entrega como se entregó a Abraham, un día de entrega a Jesús. Acéptale en tu corazón. Recíbele en tu corazón. No es difícil, porque Él es el Todopoderoso. Él te guiará. Puede que en los primeros días muchas cosas no las sepamos, pero si creemos por la fe que Jesús está a la puerta de mi corazón y entra y le recibo, grandes maravillas ocurren en nuestra vida. Y estas maravillas se traducen en una palabra poderosa: vida eterna. Porque Él dijo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando muera, vivirá. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Esa es la propuesta que queremos seguir anunciando como iglesia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por unos cuantos de tus hijos, por unas cuantas personas que para ti son tan importantes, Señor, porque tú, Señor, eres quien las ha traído, Señor, hasta este lugar. Gracias por hacer todo tan perfecto, Señor. Gracias por establecer ese proceso y ese camino de salvación, Señor.
que se originó como cuenta la Biblia y que en la historia de Abraham, Señor, nos trae esperanza, porque se puede en la humanidad de hombres que quieren ser fieles a ti, creerte a ti, recibirte a ti y obedecerte a ti. Abraham bíblicamente es un ejemplo de ello, y de esa promesa, de esa simiente, de esa línea, vino el nacimiento humano del Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día podemos verte también por la fe y podemos ser salvos por la gracia en Jesús, gracia que nos trae bendición y salvación sin merecerlo, pero nos has perdonado en Él. Gracias, Señor Jesús, tú eres Dios. En tu nombre, amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. De mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza
siempre resplandecerá.